Cuando fui a trabajar a la mansión, me quedé helada al ver a mi esposo, quien llevaba desaparecido 2 años. Y entonces, detrás de mí, de repente escuché. El aire en Boston ese octubre se sentía como algo salido de un sueño, fresco pero suave, con hojas doradas girando en el viento, como si la propia ciudad hubiera decidido celebrar con nosotros. Ese fue el día en que me convertí en la señora Emily Parker Whitmore. Todavía puedo ver las luces del gran salón de baile, el brillo de las copas de cristal, y la forma en que la mano de Daniel se sentía, firmemente envuelta alrededor de la mía, cuando pronunciamos nuestros votos. Todo en esa boda resplandecía. Mis padres habían insistido en hacerlo correctamente, y la familia de Daniel estaba igual de orgullosa. Pero para mí, la magia no estaba en los candelabros ni en el champán. Estaba en la forma en que Daniel me miró cuando caminé hacia el altar, como si yo fuera la única persona en el mundo. Habíamos estado juntos durante 3 años antes de ese día. 3 años de fines de semana robados, paseos nocturnos por el río Charles, y largas conversaciones sobre el futuro que queríamos. Cuando me propuso matrimonio, no dudé. Sabía que él era el indicado. Daniel ya se estaba haciendo un nombre como un joven y prometedor abogado, mientras que yo acababa de terminar mi carrera en comunicación y comenzaba mi primer trabajo de verdad. Éramos jóvenes, ambiciosos y enamorados, listos para construir una vida juntos. La boda se sintió como la culminación de cada sueño que había tenido desde que era una niña, y la luna de miel que siguió solo profundizó ese sentimiento. Daniel hacía que hasta el momento más simple fuera especial. Ya fuera probando comidas nuevas en pequeños restaurantes, tomándome de la mano en calles abarrotadas, o susurrando lo afortunado que se sentía, yo le creía. Creía en nosotros. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron tan cercanos a la perfección como cualquiera podría imaginar. Nuestro apartamento en Boston no era grande, pero era nuestro. Lo llenamos de libros, fotografías enmarcadas, y el aroma de las velas que yo insistía en comprar cada temporada. Daniel trabajaba muchas horas en su bufete de abogados, a menudo enterrado en expedientes, pero siempre volvía a casa con una sonrisa. Dejaba su maletín junto a la puerta, me besaba en la frente, y me preguntaba por mi día como si nada más importara. Los fines de semana, reservábamos tiempo solo para nosotros. A veces era tan simple como caminar por el Boston Common. Otras veces, eran viajes para los que ahorrábamos, Cape Cod en verano, Maine en otoño. Cada vacación se convertía en un pequeño ritual de amor. Daniel se encargaba de todo, y yo me maravillaba de cómo lograba equilibrar el trabajo, la responsabilidad, y aún así hacerme sentir querida. Los amigos a menudo bromeaban diciendo que actuábamos como recién casados, incluso años después de la boda. No me importaba cómo se viera. Era verdad. Lo sorprendía mirándome desde el otro lado de la habitación y me sonrojaba como una colegiala. Él tenía una fuerza tranquila, una paciencia que nunca había visto en nadie más. Incluso cuando las cosas salían mal, trenes perdidos, aguaceros repentinos en los viajes, pequeños accidentes, Daniel nunca perdía la calma. En cambio, se reía, encontraba una solución, y de alguna manera me hacía reír a mí también. Me dije más de una vez que si los hombres con temperamentos angelicales realmente existían, entonces yo me había casado con uno. No era solo mi esposo. Era mi compañero, mi lugar seguro, mi milagro. Mirando hacia atrás, es casi doloroso lo perfectos que se sintieron esos años. No tenía ninguna razón para dudar de él, ninguna razón para temer al futuro. En ese momento, si alguien me hubiera pedido que describiera mi vida en una palabra, habría elegido bendecida, porque así es como se sentía, como si me hubieran dado un regalo tan raro, tan frágil, que nada podría quitármelo jamás. O eso pensaba yo. No mucho después de nuestro 3er aniversario, Daniel llegó a casa con una mirada en sus ojos que solo había visto un puñado de veces antes. Era la mirada que ponía cuando estaba al borde de algo grande. Colgó su abrigo, aflojó su corbata, y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Emily, dijo, acabo de tomar un caso como ninguno que haya manejado antes. Este podría definir mi carrera. No exageraba. Su cliente era un poderoso hombre de negocios en Boston, el tipo de hombre que aparecía en revistas financieras y tenía su nombre en las salas de los museos. El caso, un divorcio. No un divorcio cualquiera, sino uno que involucraba activos que se extendían a los cientos de millones. Mansiones, colecciones de arte, joyas antiguas, carteras enteras de inversiones.
La esposa exigía la mitad, aunque nunca había trabajado un solo día ni contribuido a sus negocios. Escuché mientras Daniel describía la montaña de documentos, las reuniones interminables, y el peso de lo que estaba en juego. Una parte de mí estaba orgullosa. Esto era una prueba de lo lejos que había llegado. A una edad tan joven, que le confiaran algo de esta magnitud, decía mucho de su talento y reputación. Pero otra parte de mí estaba inquieta. La forma en que describía a la esposa implacable, exigente, manipuladora me hacía preocuparme en qué se estaba metiendo. ¿Estás seguro de que vale la pena?, le pregunté una noche mientras revisaba papeles hasta bien pasada la medianoche. Suena agotador, Daniel, y peligroso a su manera. Él me sonrió, con esa sonrisa tranquila y tranquilizadora de la que me había enamorado. Emily, para esto me entrenaron. Sé cómo tratar con gente como ella. Y además, no se trata solo de dinero. Se trata de justicia. Él construyó todo con sus propias manos. Ella está tratando de tomar lo que nunca ganó. Quería creerle, y en su mayor parte, lo hice. Aún así, mientras lo veía sumergirse en informes y declaraciones, un nudo se formó en mi pecho. Cuando finalmente se sentó con la esposa, las historias que me contó después hicieron que se me erizara la piel. Ella se comportaba como de la realeza a pesar de no venir de la nada, y exigía un estilo de vida que arruinaría financieramente a su esposo. Daniel, con su compostura y mente aguda, desmanteló sus argumentos uno por uno. Le recordó que la mayoría de los activos se habían adquirido antes de su matrimonio. Insistió en el hecho de que ella había vivido una vida de lujo, financiada enteramente por el esfuerzo de otra persona. Al final, ella cedió. Aceptó un gran apartamento y una generosa asignación mensual, pero nada cercano a la mitad por la que había estado luchando. Daniel llegó a casa esa noche con una chispa de triunfo en sus ojos, aunque nunca se jactó. Está resuelto, me dijo, quitándose el reloj y dejándolo en el mostrador. Los papeles se firmarán mañana. Él estaba satisfecho y, francamente, yo también. Fiel a su palabra, su cliente estaba más que satisfecho. El hombre abrazó a Daniel en agradecimiento e inmediatamente organizó una considerable transferencia a su cuenta como pago por sus servicios. No era solo dinero. Era validación, el reconocimiento de que Daniel Whitmore era una fuerza a tener en cuenta en el mundo del derecho. Cuando Daniel me llamó después de salir de la oficina de su cliente, pude oír el alivio en su voz. Emily, terminaré todo mañana por la mañana y luego iré directo a casa. No más noches tardías. No más llamadas interminables. Solo nosotros. Recuerdo sonreír mientras ponía la mesa esa noche, creyéndole. Creyendo que una vez que pasara esta tormenta, volveríamos a la vida que tanto amábamos. Ese viernes por la noche, quería que todo fuera perfecto. Daniel había prometido que el caso finalmente había terminado, que habría acabado con las negociaciones y el papeleo interminables. Pasé por el mercado de camino a casa y compré su vino favorito, junto con los ingredientes para una cena sencilla pero elegante. Quería que tuviéramos una noche para nosotros, lejos de clientes, tribunales y el estrés constante. Cuando sonó mi teléfono, estaba poniendo las velas en la mesa. La voz de Daniel llegó a través de la línea, cálida y un poco cansada. Estoy en el garaje ahora, Emily. Dame 15 minutos y estaré en casa. Me reí suavemente, diciéndole que no se apresurara. Conduce con cuidado. La cena está casi lista. La llamada terminó, y sentí un aleteo de emoción. Encendí las velas, atenué las luces, y puse la lista de reproducción que siempre usábamos durante nuestras cenas juntos. El apartamento se llenó con el reconfortante aroma de pollo asado y hierbas. Imaginé la expresión en su rostro cuando entrara, viera las velas, y se diera cuenta de que había estado esperando solo por él. Pero pasaron 15 minutos, luego 20, luego 40. Llamé a su teléfono, pensando que tal vez se había retrasado por el tráfico. Sonó, y luego saltó el buzón de voz. Fruncí el ceño, mirando el reloj de nuevo. Algo no se sentía bien. Daniel siempre cumplía su palabra. Incluso si llegaba tarde, habría llamado. Para cuando había pasado una hora, mis manos temblaban. Llamé al estacionamiento donde solía dejar su coche. El encargado confirmó lo que ya temía.
El señor Whitmore recogió su coche hace aproximadamente una hora. Ya debería haberse ido. Fue entonces cuando el pánico me golpeó con toda su fuerza. Me puse un abrigo y bajé corriendo las escaleras, escudriñando la calle como si de repente pudiera aparecer a la vuelta de la esquina. Caminé cuadra tras cuadra, revisando lugares familiares, llamando su nombre en voz baja. Nada. La ciudad se sentía demasiado grande, demasiado oscura, y de repente, hostil. Llamé a mis padres. Mi voz se quebró mientras intentaba explicar, pero no había mucho que decir. Daniel había salido del garaje. Nunca había llegado a casa. Luego, llamé a la policía. Tomaron mi declaración, me pidieron detalles sobre su último paradero conocido, qué llevaba puesto, qué coche conducía. Las palabras se sentían seriales al salir de mi boca, como si estuviera describiendo a un extraño y no al hombre que había besado de despedida esa misma mañana. Las horas pasaron en una neblina de llamadas telefónicas y lágrimas. Mis padres vinieron corriendo, sentados conmigo en el apartamento iluminado por velas, que ahora se sentía insoportablemente vacío. El pollo se había enfriado. El vino permanecía sin abrir. Cada crujido en el pasillo, cada bocina de coche afuera me hacía sobresaltar, esperando que fuera él. Pero llegó la medianoche, luego las 2 de la madrugada, luego el amanecer, y todavía no había ni rastro de Daniel. Esa noche fue el comienzo de una pesadilla que nunca podría haber imaginado. Mi esposo había desaparecido como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Un momento estaba llamándome desde el garaje, prometiendo que estaba de camino a casa. Al siguiente, se había ido sin dejar rastro. Los días que siguieron a la desaparición de Daniel se mezclaron unos con otros, como una niebla de la que no podía escapar. La policía abrió una investigación, pero sus palabras fueron cautelosas desde el principio. Los adultos tienen derecho a desaparecer, me recordó un detective amablemente, aunque su tono dejaba claro que no creía que ese fuera el caso aquí. Revisaron las cámaras de tráfico, interrogaron de nuevo a los encargados del garaje, incluso rastrearon las calles cercanas, pero nada. Ni testigos, ni accidentes reportados, ni rastro de su coche. Era como si Daniel simplemente se hubiera desvanecido en el aire. No podía aceptarlo. Llamé a su teléfono cada hora, dejando un mensaje de voz tras otro. Revisé los hospitales locales, imaginando que podría haber tenido un accidente y estaba esperando que yo lo encontrara. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, solo para estrellarse de nuevo en el vacío cuando era un amigo, un vecino, u otro oficial sin noticias. Mis padres y los padres de Daniel intervinieron rápidamente, tratando de estabilizarme. Juntos, contratamos a un investigador privado, alguien que prometió que cavaría más profundo de lo que la policía podía. Imprimimos carteles con la foto de Daniel, pegándolos por todo Boston, en farolas, en supermercados, cerca de las estaciones de metro. Publiqué su rostro en línea, suplicando por cualquier información, incluso la más pequeña pista. Extraños me contactaron con simpatía, algunos con pistas falsas, pero nada de eso lo trajo de vuelta. Cada mañana me despertaba esperando que hubiera sido una pesadilla, que me daría la vuelta y lo vería acostado a mi lado, respirando suavemente, como siempre hacía antes del trabajo. Pero la cama estaba fría y la realidad era despiadada. Las semanas se convirtieron en meses, y con ellos llegó un lento desmoronamiento de mi mente. Las preguntas constantes ¿dónde estaba? ¿Estaba herido? ¿Alguien se lo había llevado? Me carcomían hasta que ya no podía dormir, ni comer. Mi cuerpo se sentía hueco. Mis manos temblaban sin previo aviso. Y cada rincón de nuestro apartamento gritaba su ausencia. Finalmente, mis padres tomaron la decisión por mí. Una noche, me guiaron hasta el coche y me llevaron al hospital. Fui ingresada para recibir tratamiento por depresión severa y agotamiento. Acostada en esa habitación estéril, sentí que había fracasado, no solo como esposa, sino como ser humano. No pude encontrarlo. Ni siquiera pude mantenerme entera. Las noches en el hospital fueron las más oscuras. Pero lentamente, con terapia y medicación, comencé a salir de las profundidades de la desesperación. Cuando me dieron el alta, nada en el mundo había cambiado. Daniel seguía desaparecido. Pero me di cuenta de que tenía dos opciones, ahogarme en el dolor o encontrar alguna manera, cualquier manera, de seguir adelante. Mi médico me instó a establecer una rutina,
a encontrar un trabajo que ocupara mis manos y mi mente. Y así lo hice. Acepté trabajos a tiempo parcial, cosas sencillas al principio, tareas que me obligaban a levantarme de la cama por la mañana. No se trataba de dinero. Se trataba de supervivencia. Cuanto más ocupada estaba, menos espacio había para el silencio aplastante de nuestro apartamento vacío. Me dije a mí misma que no era superarlo. Era simplemente avanzar, un frágil paso a la vez. El trabajo se convirtió en mi salvavidas. Después del hospital, sabía que no podía permitirme hundirme de nuevo en el vacío. Mi médico tenía razón. Necesitaba algo para ocupar mi mente, algo que exigiera concentración y rutina. Fue entonces cuando acepté un puesto ayudando a una anciana llamada señora Henderson, una ex bailarina de ballet que una vez había adornado los escenarios de Nueva York. Vivía sola en un apartamento modesto pero encantador cerca del río Charles. La edad le había quitado gran parte de su movilidad, por lo que necesitaba a alguien para cocinar, limpiar y hacer recados. Al principio, me sentí torpe, fuera de lugar, como si no perteneciera a su mundo de viejos carteles, trofeos, y el leve aroma a lavanda que persistía en cada habitación. Pero la señora Henderson me recibió cálidamente, y poco a poco, encontré consuelo en el ritmo de cuidarla. El trabajo no borraba el dolor, pero atenuaba sus bordes afilados. Barría los suelos, preparaba comidas sencillas, y escuchaba mientras ella rememoraba actuaciones de décadas pasadas. Había algo tranquilizador en sus historias, en cómo había amado, perdido y seguido adelante. Ella no conocía los detalles de mi propia tragedia. Pero a veces, cuando notaba la mirada perdida en mis ojos, me daba una suave palmadita en la mano y decía, tú también encontrarás tu camino, querida. El duelo nunca nos abandona, pero nos enseña a movernos. Con el tiempo, se corrió la voz de que era fiable y trabajadora. Otras familias en Boston comenzaron a llamarme para ayuda ocasional, limpiezas a fondo, cuidado de casas, organización ligera. No era glamoroso, pero me mantenía ocupada, y por eso, estaba agradecida. Mis días se llenaron de tareas que dejaban mi cuerpo lo suficientemente cansado como para dormir por la noche. Aún así, por mucho que lo intentara, Daniel siempre estaba ahí en mi mente. Una canción en la radio, un traje colgado en el armario de un cliente, incluso el aroma de su colonia en un extraño que pasaba. Todo me devolvía a él. Algunas noches me despertaba convencida de que había oído su llave girando en la cerradura, solo para ser recibida por el silencio. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Me habían contratado para limpiar una gran propiedad en Back Bay, una extensa casa adosada propiedad de Victoria Reynolds, una mujer cuyo nombre tenía peso en los círculos de negocios de Boston. El lugar era impecable de una manera que sugería que el dinero había suavizado cada rincón, suelos de mármol, escaleras de caracol, habitaciones llenas de arte caro. Estaba desempolvando los estantes de la biblioteca cuando lo oí. Una voz, profunda y firme, que venía del pasillo. Mi corazón se apretó con tanta fuerza que casi dejó caer el jarrón que tenía en las manos. No podía ser. Era imposible. Pero la cadencia, el tono. Era la voz de Daniel. Me quedé helada, mi pulso martilleando en mis oídos, esforzándome por captar cada palabra. Era solo una conversación casual, amortiguada por la distancia, pero cada sílaba me atravesaba con reconocimiento. Por un momento, no pude respirar. Luego sacudí la cabeza, agarrándome al borde del estante para estabilizarme. No, no era real. No podía ser. Estaba imaginando cosas, creando fantasmas de la nada porque lo extrañaba demasiado. Tenía que ser eso. Y, sin embargo, mis manos no dejaban de temblar. Me dije a mí misma que había sido un truco de la memoria, un eco cruel conjurado por la soledad, pero el pensamiento de esa voz persistió, persiguiéndome a cada paso. Así que cuando Victoria Reynolds me llamó de nuevo unas semanas después para volver a la casa, sentí un nudo de pavor retorcerse en mi estómago. Aún así, fui. El trabajo era trabajo, y no podía negarme. Estaba limpiando el mostrador de mármol de su cocina cuando el sonido de la puerta principal abriéndose me sobresaltó. Unos pasos resonaron por el pasillo, confiados, medidos, dolorosamente familiares. Me giré, con el trapo todavía en la mano, y me congelé. Entró como si perteneciera allí, alto y de hombros anchos, vestido con un traje caro.
Por una fracción de segundo, el mundo se inclinó. Mi corazón saltó a mi garganta porque conocía esa cara, aunque no era exactamente la misma. Era Daniel, pero no el Daniel al que le había dado el último beso de despedida. Su pelo era más corto, peinado con esmero. Una cicatriz irregular recorría su pómulo izquierdo. Sus ojos, una vez cálidos y firmes, ahora parecían distantes, reservados. Y cuando esos ojos se posaron en mí, no hubo ni un destello de reconocimiento, ni un ablandamiento, ni una sonrisa, solo un ligero entrecerrar de sospecha, como si yo no fuera más que una intrusa en su mundo. Señor Alexandrovich, la voz de Victoria resonó desde el pasillo, suave y pulida. Has llegado temprano. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Alexandrovich. Ese era el nombre que ella usaba. Mi boca se secó mientras susurraba su nombre en voz baja. Daniel. Él me miró brevemente, pero no hubo chispa de memoria. Nada. Simplemente asintió hacia Victoria, y luego pasó a mi lado sin decir una palabra. Sentí como si alguien me hubiera abierto el pecho. Me tambaleé durante el resto de mis tareas, con las manos temblando tan violentamente que casi se me cayeron los platos. Cuando finalmente salí de la casa, el aire frío de afuera me golpeó como una bofetada. Apenas podía respirar. Esa noche, me senté con mis padres en su mesa de comedor, relatando todo en fragmentos rotos. Era él, insistí, agarrando la mano de mi madre como si pudiera anclarme. La cicatriz, la voz, la forma en que se movía. Era Daniel. Pero no me reconoció. Me miró directamente, y griega. Mi voz se quebró. ¿Nada? Mi padre frunció el ceño, intercambiando una mirada preocupada con mi madre. Emily, el dolor puede jugar malas pasadas. ¿Estás segura? Estoy segura, dije con ferocidad, las lágrimas quemando mis mejillas. Conozco a mi propio esposo. No discutieron, pero pude ver la duda en sus ojos. Fue entonces cuando llamé de nuevo al investigador privado. Esta vez, le rogué que siguiera a Victoria, que descubriera quién era realmente este supuesto Dmitri Alexandrovich. Semanas después, regresó con la verdad. Las piezas encajaron de una manera que me hizo temblar. Daniel había sido atacado la noche que desapareció, golpeado y dejado inconsciente cerca de la entrada de la propiedad de Victoria. Ella lo había encontrado, lo había acogido, y cuando despertó, su memoria había desaparecido. Con su influencia y riqueza, ella arregló nuevos documentos bajo una nueva identidad. Y así, sin más, mi esposo se convirtió en su esposo. Oírlo en voz alta me dejó entumecida. Daniel no había elegido dejarme. No había abandonado nuestra vida. Había sido robado, remodelado en la historia de otra persona. Y la peor parte, él ni siquiera lo sabía. La noche que recibí el informe del investigador, apenas dormí. Por la mañana, mi decisión estaba tomada. Entré en la comisaría con las manos temblorosas pero con voz firme, llevando cada prueba que tenía. Les mostré fotografías, cronogramas, y la declaración escrita del investigador. Dmitri Alexandrovich, dije con firmeza, es mi esposo, Daniel Whitmore. Desapareció hace 2 años. No se escapó. Fue secuestrado. El detective escuchó atentamente, con una expresión ilegible. Al principio, temí que me descartara, que lo atribuyera al delirio de una viuda afligida. Pero cuando examinó las cicatrices, los registros dentales coincidentes, el cronograma que encajaba demasiado perfectamente para ser una coincidencia, su tono cambió. Investigaremos esto, dijo. Pero tienes que entender, no será sencillo. Los días siguientes fueron agonizantes. La policía interrogó a Victoria Reynolds. Llegó con su equipo de abogados, pulcra e imperturbable, como si entrara a una reunión de negocios en lugar de a un interrogatorio. Al principio, lo negó todo, pero a medida que las pruebas se acumulaban, concedió lo justo para protegerse. Sí, había acogido a un hombre que había sido encontrado cerca de su casa, herido y confundido. Sí, le había proporcionado atención médica. Sí, le había dado una nueva vida. Pero en su versión, no fue un secuestro. Fue caridad. No recordaba quién era, les dijo a los oficiales. Era vulnerable.
Cuidé de él cuando nadie más lo hizo. Se convirtió en mi esposo porque quería estabilidad, porque yo le di un hogar. Sus palabras me revolvieron el estómago. Pero el detective no se dejó convencer. Se ordenó que Daniel/Dimitri se sometiera a una evaluación médica en el Hospital General de Massachusetts. Necesitaban saber si su amnesia era real, si su identidad coincidía con los registros que yo había proporcionado. El día que lo trasladaron, me quedé en el pasillo del hospital, con las palmas húmedas, el corazón acelerado como si estuviera a punto de enfrentarme a un extraño y a un fantasma a la vez. Cuando lo llevaron en silla de ruedas a la sala de examen, pude verlo claramente por primera vez sin la barrera de la presencia de Victoria. Era Daniel. Mi Daniel. La forma de su mandíbula, la curva de sus hombros, la pequeña cicatriz en su muñeca derecha de cuando se cortó abriendo una lata años atrás. Di un paso adelante, susurrando su nombre: Daniel, soy yo, Emily. Me miró con una confusión educada, como si yo no fuera más que otra doctora o enfermera rondando por allí. Lo siento, dijo en voz baja, su voz tranquila pero vacía. No te conozco. Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Lo intenté de nuevo, mostrándole una fotografía de nuestra boda, de nuestra vida juntos. Sus ojos se detuvieron en la imagen, pero en lugar de reconocimiento, solo hubo inquietud. Luego giró la cabeza, buscando en la habitación hasta que la encontró. Victoria estaba en la esquina, con los brazos cruzados, los ojos agudos. Y cuando la mirada de Daniel se posó en ella, se suavizó. Esa es mi esposa, dijo simplemente. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. En ese momento, me di cuenta de que esta batalla apenas comenzaba. El tribunal ordenó que Daniel se quedara conmigo y mis padres mientras los médicos trabajaban en la rehabilitación de su memoria. Se sintió surrealista preparar la habitación de invitados para él, sabiendo que solo unos años atrás habíamos compartido una vida, una cama, un futuro, y ahora era un extraño bajo nuestro techo. Al principio, fue educado pero distante, hablando en frases cortas y cuidadosas. Le agradeció a mi madre cuando le preparó el desayuno. Asintió cuando mi padre intentó una pequeña charla sobre deportes, pero sus ojos permanecieron nublados, como si estuviera tratando de trazar un mapa de un mundo que no encajaba. Cuando me acerqué a él con álbumes de fotos, su postura se tensó, pero no se apartó. Puse el álbum sobre la mesa una noche, con las manos temblando mientras pasaba las páginas. Esta fue nuestra boda, susurré, señalando la fotografía de nosotros bajo un dosel de hojas de otoño en Boston. Su yo más joven sonreía desde la foto, con los ojos brillantes de alegría. Daniel estudió la imagen con atención. Su mirada se detuvo en el smoking, la sonrisa, la forma en que su brazo me rodeaba. Por un momento, algo parpadeó, una suavidad casi imperceptible, pero luego desapareció. Me resulta familiar, admitió, pero no puedo ubicarlo. Tragué saliva y lo intenté de nuevo. Le hablé de nuestros viajes a Cape Cod, de cómo una vez me llevó en brazos por la playa porque se me habían roto los zapatos. Le describí la noche en que se quedó despierto hasta el amanecer, ayudándome a ensayar para una presentación, a pesar de que tenía tribunal a la mañana siguiente. Pequeños fragmentos de nuestra vida, con la esperanza de encender una chispa. Escuchó en silencio, a veces inclinando la cabeza como si las historias rozaran el borde de su memoria. Pero cuando le pregunté si recordaba, solo negó con la cabeza, su voz pesada por la frustración. Quiero hacerlo, Emily, pero es como intentar atrapar humo. Mientras tanto, Victoria se negaba a soltarlo. Aparecía en el hospital durante sus revisiones, rondando la sala de espera con flores y regalos caros. Una vez, incluso apareció fuera de la casa de mis padres, exigiendo verlo. Le cerré la puerta en la cara, pero no sin antes oír la desesperación en su voz. Ahora es mío, siseó. Te estás aferrando al pasado. Sus palabras quemaron. Pero me recordé a mí misma que no se trataba de ganar o perder. Se trataba de la verdad de Daniel, de su vida, de nuestro matrimonio que nos había sido robado. Aún así, no podía ignorar la forma en que sus ojos vacilaban cada vez que se mencionaba el nombre de ella. Por la noche, a veces lo encontraba de pie junto a la ventana, mirando en la oscuridad, con los hombros tensos. Es como si estuviera dividido en dos, confesó una vez, con voz baja. Una parte de mí se siente segura aquí contigo, pero otra parte siente que le debo todo. Ella me salvó.
Quería gritar que ella solo se había aprovechado de su estado de vulnerabilidad, pero me mordí la lengua. Su dolor era real, su confusión innegable. Todo lo que podía hacer era permanecer cerca, recordándole la vida que habíamos construido, esperando que en algún lugar adentro, mi Daniel todavía estuviera allí, esperando volver a mí. Fue el médico quien sugirió que probáramos algo diferente. A veces la memoria no se restaura con imágenes o historias, explicó. A veces se necesita un lugar, una sensación, para desencadenar lo que el cerebro ha bloqueado. Sus palabras se quedaron conmigo hasta que una noche, me encontré conduciendo a Daniel de regreso al garaje donde me había llamado por última vez, el lugar donde su vida conmigo había terminado. Cuando entramos, sentí que mi pecho se oprimía. La estructura no había cambiado. Las mismas filas de pilares de hormigón, las mismas luces fluorescentes zumbando en lo alto. Para mí, era un cementerio de esperanza. Para Daniel, seguía siendo solo un estacionamiento. Salió del coche lentamente, escaneando las rampas como si tratara de entender por qué estábamos allí. Emily, no, su voz se apagó, y se llevó la mano a la sien. Solo camina conmigo, susurré. Bajamos la rampa juntos, nuestros pasos resonando. Lo guié hacia el lugar donde su coche había estado estacionado esa noche. Tan pronto como nos detuvimos, su cuerpo se tensó. Se agarró a la barandilla a su lado, con la respiración acelerada. Y entonces sucedió. Se tambaleó, agarrándose la cabeza, y soltó un sonido ahogado. Sus rodillas se doblaron, y le sujeté el brazo para estabilizarlo. Sus ojos estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas, y las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Recuerdo, jadeó. Las imágenes volvieron a él, fragmentadas y violentas. Me contó en frases entrecortadas, hombres saliendo de las sombras, puños golpeando sus costillas, el agudo sabor metálico de la sangre en su boca, manos arrastrándolo por el pavimento frío, y luego, la oscuridad. Cuando despertó, Victoria estaba allí, diciéndole que su nombre era Dimitri, diciéndole que su pasado había desaparecido. Su voz se quebró mientras apoyaba su frente en mi hombro. Emily, no te dejé. Nunca te dejé. Lo rodeé con mis brazos, con las lágrimas corriendo por mi propia cara. Lo sé, susurré ferozmente. Sabía que algo andaba mal. Nunca dejé de creer. Nos quedamos allí, en el silencio hueco del garaje, aferrándonos el uno al otro como si pudiéramos compensar cada año perdido. Por primera vez desde su desaparición, sentí el abrazo de Daniel, no como el de un extraño, sino como el de mi esposo. Cuando volvimos a casa, la policía estaba esperando para escucharlo todo. Daniel dio una declaración describiendo la emboscada con todo el detalle que su memoria le permitía. Los rostros de los detectives se endurecieron. Esto no fue un ataque al azar. Reabrieron el caso de inmediato, lanzando una investigación completa sobre quién lo había orquestado. Por primera vez en años, había movimiento, impulso, un camino hacia la justicia. En cuanto a mí, sentí algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza frágil y desesperada que me había atormentado desde su desaparición, sino algo más fuerte. Daniel recordaba. Era mío de nuevo, y juntos encontraríamos la verdad. La investigación avanzó rápidamente una vez que los recuerdos de Daniel regresaron. Su testimonio, combinado con los hallazgos anteriores del investigador privado, les dio a los detectives una dirección clara. En cuestión de semanas, la verdad salió a la luz. El ataque no había sido al azar, ni fue un acto desesperado de extraños. Había sido orquestado nada menos que por el hombre que Daniel había defendido en el caso de divorcio, el acaudalado empresario que tan desesperadamente había querido proteger su fortuna. Era casi impensable. Daniel había ganado ese caso, le había ahorrado millones al hombre, y sin embargo, entre bastidores, se habían hecho enemigos. La familia de la esposa, furiosa por el acuerdo, tenía conexiones, dinero, y amargura más que suficiente para actuar con su ira. Habían pagado para que Daniel fuera silenciado permanentemente. Oír los detalles hizo que se me helara la sangre. Podía imaginarlo tan claramente ahora, Daniel entrando en el garaje, sin ser consciente de las sombras que acechaban, sin saber que su vida estaba a punto de serle arrebatada. Los hombres que llevaron a cabo el ataque fueron finalmente localizados, arrestados y acusados.
Y con ellos, salieron a la luz los nombres de quienes lo habían ordenado. La justicia, largamente esperada, finalmente estaba en marcha. El día que se anunciaron las acusaciones, Daniel y yo estábamos juntos frente al juzgado. Los reporteros nos rodearon, las cámaras destellaron, pero apenas me di cuenta. Todo lo que me importaba era la forma en que su mano se apretaba alrededor de la mía, anclándome en la realidad de que habíamos sobrevivido. Él había sobrevivido. A partir de ahí, comenzó el proceso de restaurar su identidad. Fue extraño ver documentos oficiales con el nombre de otro hombre borrado y reemplazado por el suyo verdadero, Daniel Whitmore. Ya no era Dmitri Alexandrovich. Era mi esposo de nuevo, legal e irrevocablemente. En el momento en que se finalizó el papeleo, sentí como si una cadena se hubiera roto. Victoria Reynolds luchó contra la decisión al principio, aferrándose a la vida que había construido con él. Apareció en las audiencias, argumentó que lo había salvado, que lo amaba, y que merecía quedarse con él. Pero al final, ni siquiera ella pudo negar la verdad. Él no era suyo. Nunca lo había sido. Cuando se dictó el fallo final, vi su rostro en la sala del tribunal, hermoso, sereno, pero completamente devastado. Miró a Daniel una última vez, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, y luego se dio la vuelta. Sería fácil odiarla, reducirla a nada más que una villana. Pero una parte de mí entendía su dolor. Ella no había atacado a Daniel. Había encontrado a un hombre roto y construido una vida a su alrededor, por muy equivocada que estuviera. Perderlo debió sentirse como perder el suelo bajo sus pies. Para nosotros, sin embargo, fue el comienzo de algo nuevo. Daniel se mudó de nuevo a nuestro apartamento, aunque nos llevó tiempo a ambos adaptarnos. Los recuerdos estaban allí ahora, pero frágiles, como un cristal que se había hecho añicos y vuelto a unir. Algunos días se despertaba con fragmentos faltantes, y yo se lo recordaba pacientemente. Otros días, recordaba cosas que yo había olvidado hacía mucho tiempo, pequeños detalles, bromas privadas, y nos reíamos hasta que las lágrimas llenaban nuestros ojos. Aprendimos a vivir lentamente, deliberadamente, saboreando lo que casi habíamos perdido. Las cenas en casa se sentían sagradas. Los paseos por la ciudad se convirtieron en una celebración silenciosa. Incluso los momentos ordinarios, doblar la ropa juntos, compartir un café por la mañana, tenían peso y significado. Ya no dábamos por sentado el tiempo. Lo atesorábamos como el regalo que realmente era. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que nuestra historia nunca fue sobre la perfección. Fue sobre la resiliencia, sobre elegirnos el uno al otro, incluso cuando el mundo intentó separarnos. El amor no borra el sufrimiento. No nos protege de la traición o la pérdida, pero perdura. Y a veces, nos trae de vuelta desde el borde mismo del olvido. Una vez pensé que había perdido a Daniel para siempre. Ahora, cada vez que toma mi mano, cada vez que dice mi nombre con reconocimiento en sus ojos, sé la verdad. El amor verdadero puede sobrevivir incluso a las tormentas más crueles. Puede superar la pérdida, el engaño, e incluso las sombras de la memoria misma.